Hola. ¿Sí? ¿Habla? ¿Se me oye? Perfecto. ¿Eduardo? ¿Sí? Perfecto. Sí, Perfecto. Vale. Si alguna vez os corrijo, pues igual te meto así un poquillo la mano y te separa un poco el rollo tal, eso no os De preocupéis, momento ¿vale? bien, ¿no? De momento está perfecto, ¿vale? Bueno, pues cuando quieras. ¿Quieres que te abra con la canción esta de...? Vamos a abrir León con, o- vamos a abrir con esta. ¿Con cuál? Con la 11 de esta. Vale. Pues espérate. Vamos a copiar esta aquí. Este rollo va a ser como la que te dé para hacerle como la cabecera del programa será de este tipo de Vale. música. Así muy... Vale. Haré una pequeña introducción de qué va a consistir la idea un poco del programa, mensual, de una Perfecto. hora, tal. Yo te voy a avisar más o menos cada 15, 20, 25 minutos hay que hacer una pausa para... Vale. ¿Vale? Yo te aviso. La 11. Sí. ¿Se oye aquí? Esta, ¿no? Sí. Vale. No, la siguiente. ¿La siguiente? Sí. ¿La 12? Creo que sí. Sí, no, la 11. Esta es, ¿no? Sí. Venga, pues te abro ya y empezamos a grabar, ¿vale? Yo te haré la señal, ¿vale? Perfecto. ¿Es esta? Es raro. No parece, tío. Antes la veo diferente. Esta. Esta es, vale. Ahora se puede hablar. Sí, ahora sí. Vale, pues. Este es el primer programa que Sí. es el primero, ¿no? Sí. ¿De qué haces tú? El primero. Oye, tenemos que decir algo de lo de Gracia. Sí, también. Por lo tienes ya en el guión, ¿no? Y Sí, hablar de sí, la sí. asociación también. Sí, claro. De Vale, hecho, vale. esta canción un poco va por eso. ¿No? de ahí venía Torresano, de un homenaje a Brasil en Francia. Te abro y bajo la música, ¿vale? Vale. Ya no se puede hablar. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo programa de Radio Patriotas que se llama De un Castillo a Otro. Es un programa que va a tener una periodicidad mensual, que va a durar algo así como una hora y donde vamos a tratar temas de historia y pensamiento político. Es un programa hecho por un servidor, Santiago, militante de Alianza Nacional en Madrid, y esto está también englobado dentro de la idea de crear un frente cultural para enfrentarnos al pensamiento único y desarrollar pues, las ideas del nacionalismo, la identidad, el socialismo nacional y rescatar nuestra cultura reciente en Europa y en España de la mano pues, de los pensadores y de los personajes históricos del fascismo más próximo. Está también incluido dentro de toda la estrategia de la España en Marcha, que se expresa a través de Radio Patriotas, pues de crear un pensamiento alternativo. En esta radio hay también programas dedicados a la Falange, hecha por falangistas, por la hora del café, y hay otros programas de este tipo, pero nos ha ofrecido Radio Patriotas la oportunidad de que Alianza Nacional tenga también su voz en esta radio, cosa que se lo agradecemos. Hoy es el primer programa que estamos grabando y lo vamos a dedicar casi por entero a estudiar la figura de León de Grell. Y para ello pues tenemos nada más ni nada menos que a Eduardo Núñez, que es el presidente de la Asociación Española de Amigos de León de Grell. Eduardo, muchas gracias por acudir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y también tenemos a Enrique Uribe, de la editorial Barbarroja, que tiene a su disposición en su local, en su librería, pues casi todos los libros que se han editado en lengua castellana sobre León de Grell. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos a León de Grell, que es un titán de la historia europea reciente
y es un hombre de acción que escribe con hechos. Luego hablaremos más en concreto de todos los libros que escribió, de los muchos artículos, de la faceta periodística, todos los periódicos en los que estuvo involucrado. Desarrollaremos un poco, investigaremos su vida en la juventud, después su acción política en el movimiento rexista, en el Rex, después su situación en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y finalmente su exilio en España. Y el legado que nos ha dejado tanto en el prefascismo, en el fascismo, en el Rex, cómo evoluciona desde un pensamiento conservador católico nacional hacia el fascismo corporativista de raíz mussoliniana, a luego finalmente abrazar un nacionalsocialismo además con tintes muy europeístas. Finalmente su influencia en el posfascismo español es más que evidente con su aportación que hizo a la extinta ya CEDADE. Bueno, Eduardo, pues, ¿qué hacéis en la organización? ¿A qué se dedica la asociación? Pues vamos a ver, la Asociación de Amigos de León de Grel, en primer lugar hay que decir que la creó José Luis Jerez Riesco, y la creó hace ya unos cuantos años, y la cuestión es que, bueno, pues en un momento dado él me pasó la presidencia de la asociación, y esta asociación, pues lo digo claramente, en estos momentos se encuentra en una situación de estática, o sea, que no... Cierto estancamiento. De estancamiento, efectivamente, esa es la palabra. Y en ese sentido nosotros siempre hemos estado abiertos a todo el mundo que quiera colaborar con nosotros. Tú mismo estuviste en el último encuentro que tuvimos y queremos mantener esa idea que tuvo José Luis Jerez de que fuera una asociación abierta y no sectaria. Es decir, aquí el que no simpatice con el racismo belga del año 30 y tal, no puede estar aquí. Sería absurdo y demencial, ¿no? Porque además iría en contra de la propia biografía de Grel, que como tú muy bien has indicado, tiene una evolución que es la que tú precisamente has dicho. Aparte de que toda la etapa del exilio en España, la gran ventaja que tiene de Grel es que se exilió en España, en otro país, con lo cual nos aportó muchísimo precisamente por ese hecho, ¿no? esa situación. Entonces, queremos que la asociación siga siendo abierta, no sectaria, y estamos abiertos a que todo el mundo que quiera aportar y colaborar, que lo haga, ¿no? Tenemos 2 encuentros al año, uno hacemos en Navidad, que es en el que tú estuviste con nosotros la última Navidad, y otro en junio por el aniversario de Grel, que nació el 15 de junio, entonces todos los meses en junio hacemos un segundo encuentro. En esta ocasión, para el mes de junio, tenemos previsto invitar, yo ya lo he hecho, al presidente de la asociación francesa, del Cercle des Amis de León de Grel, que es el círculo de amigos de León de Grel, que se llama Christophe Georgy, y le he invitado a que venga en junio para que esté con nosotros, porque ellos también tienen una asociación en Francia, en Dijon concretamente, que tienen un boletín muy bueno, lo tenemos aquí, y además hicieron en el último boletín una reseña a nuestra asociación y el encuentro que tuvimos en Madrid, donde presentamos el libro de Felpost, que era la primera vez que se editaba en español, que hasta ahora solamente estaba en francés. O sea que eso es lo que tenemos previsto para junio. Y luego, insisto, abiertos a que todo el mundo que quiera colaborar, desde hacer un blog, desde abrir un apartado de correos, desde lo más simple hasta lo más boletines, publicaciones, todo lo que a la gente se le ocurre y tenga iniciativa, bienvenida sea, y estamos abiertos a todo el mundo, digo, sin ningún tipo de... Bueno, a mí me maravilló cuando fui a cenar con vosotros comprobar el altísimo nivel cultural que tenía casi todo el mundo que estaba allí con nosotros. También había gente del MSR que también hablaron. Y bueno, gente ya pues de mediana edad, pero que incluso habían conocido a León de Grel en persona, y fue una experiencia muy interesante conocerles. Sí, realmente lo que hemos visto que se ha producido a lo largo de los años en las reuniones nuestras es una selección natural. No es que nosotros la hayamos provocado, al menos directamente, pero sí es verdad, hemos notado que la gente que va viniendo es a lo mejor menos cantidad, pero sí más calidad desde un punto de vista ideológico. No me refiero a calidad humana, por supuesto, claro. Desde un punto de vista ideológico, es decir, gente que tenga más coherencia con lo que representa la figura histórica de León de Grel, que es lo mínimo que podemos pedir. Solamente pedimos eso, un mínimo de coherencia ideológica con lo que representa la figura de León de Grel, que para nosotros es sagrada y que por lo tanto requiere la otra condición que nosotros ponemos, que tampoco es mucho pedir, que es un mínimo de ética y estilo personal, porque si esta asociación lleva otro nombre de Amigos de la Cerveza, pues cualquiera puede ser el socio, ¿no? Pero llevando el nombre que lleva, pues un mínimo de ética y estilo que yo creo que siempre se tiene que exigir. Muy bien, pues vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar con la vida de nuestra protagonista.
Nació el 15 de junio de 1906 en Bouillon, en Bélgica, específicamente en la Wallonie, la zona francófona de Bélgica. Una pregunta, luego eso fue una evolución que yo creo que el hecho de haber nacido en un país como Bélgica, un país relativamente pequeño, encrucijada de varias influencias en Europa, la Europa germánica, la Europa más latina quizá, siendo católico también, puede influir luego también en su visión tan europeísta, ¿no? Es un lugar de Centro Europa donde todos los caminos se cruzan, ¿no? Sin duda. Y acabas de tocar un tema muy polémico, pero que es el que tú has dicho. Efectivamente, León de Grelle es de nacionalidad belga. Nace en Bouillon, que es una localidad rural de Bélgica muy cercana a la frontera francesa. Incluso tiene ascendencia francesa en su familia, por parte de sus padres, es una familia muy católica, de una zona rural, de Bouillon. Él tiene como referente histórico a Godofredo de Bouillon, que él era de allí, él nació allí, también era de esa zona, y vivía en un castillo y en un momento dado lo deja todo y se va a las cruzadas. Y él hizo algo parecido, ¿no? Porque se fue una cruzada anti-bolchevique en el año 41, ¿no? 43 y tal. Entonces ese tiene ese referente histórico. Pero has tocado un tema espinoso. Fíjate hasta qué punto es un tema polémico, que no lo digo ya después. En el mismo rexismo, el director del periódico El País Real, que es el País Real, el periódico rexista, que se llamaba Joseph Strel, dejó el rexismo precisamente en el momento en que León de Grelle adopta la posición que es la de las Waffen-SS del ideal europeísta, ¿no? Y eso, Joseph Strel representaba el sector más conservador, originario de los primeros dirigentes del Rex, ¿no? Y lo deja por este motivo, porque no está convencido de esa evolución que tiene León de Grelle, que apuesta claramente por la nueva Europa que se está construyendo, con una reorganización territorial de Europa prevista por lo que fueron las SS, a la que ya formaba parte tras el acuerdo que tuvo con Hitler, y que además hay una reunión en Charlottenburg donde se piensa, después de una hipotética final de la guerra, hacer una reorganización territorial de Europa en base a lo que Deleuze llama la Europa de las patrias cargantes. ¿Por qué Bélgica es un tema polémico? Pues porque el mismo Estado belga se crea en el siglo XIX. Sí, es que el Estado belga es un poco peculiar. Es un Estado creado como tapón entre Alemania y Francia, entre las dos grandes potencias continentales, como dio los tratados postnapoleónicos, para enfrentar, y por decisión de la Gran Bretaña, ¿no? Como hay otros tantos, Luxemburgo, quizá Checoslovaquia, Polonia incluso lo podríamos decir, ¿no? Pero claro, hay otras naciones, sé de qué mapa hablas, de Charlottenburg, es un tema muy polémico, pero bueno, hay otras naciones que parecen que están mucho más, bueno, hay otras naciones que... consolidadas. Sí, sí. Ciertamente, España no es Bélgica. Efectivamente. Hay que dejarlo claro. Es que además Bélgica tiene tres comunidades, realmente, no solo la flamenca, la francófona, también está una alemana. Hay una parte de Bélgica que se habla alemán. Es un país realmente extinguido, un poco esquizofrénico. Sí, no, realmente es un invento de Inglaterra después del Congreso de Viena tras la derrota de Napoleón en 420. Se crea un estado tapón contra Francia, se desgaja Flandes del sur de Holanda y la zona francófona, que es la Valonia, pues que realmente tendría que pertenecer a lo que es la Borgoña, que es la zona francesa. Son dos comunidades que, de hecho, fíjate que a día de hoy los belgas no hay matrimonios mixtos entre flamencos y valones. A día de hoy, o sea, viven completamente al margen entre ellos, ¿no? Excepto Bruselas, que es la capital de Bélgica, se habla francés, aunque forma parte de Flandes también. No existe, o sea, ahora mismo en Bélgica no existen apenas matrimonios mixtos entre valones y flamencos. Es curioso cómo tira la sangre, incluso en las pequeñas regiones de etnias. De hecho, las Waffen-SS en la Nacionalismo sí diferenciaba, tenían dos divisiones, no una. Estaba la Wallonie, que eran la de Grelle, los francófonos, y la división de flamenca, que era por otro lado. De hecho, Rex compitió, fue algo que no pasó casi en otros países, pero compitió con otro fascismo del propio país, que era el fascismo flamenco, que procedía del Verdinaso y era la VNV, la Liga Nacional Flamenca. Esto es. Y eso fue otro tema de lucha política en el momento. Luchamos por Bélgica, por Flandes, por Valonia. Sí. Y además en la evolución del rexismo hay momentos en los que hay acuerdos con el VNV, se rompe el acuerdo, vuelven otra vez a hacer un acuerdo y finalmente llegan a una especie de entente de decir, bueno, Flandes para vosotros y Valonia para nosotros. Pero ¿qué sucede? Que los alemanes apostaban por el VNV porque los flamencos son germánicos. Y mira tú por dónde lo que son las cosas de la historia de Greiches Wallon llega a tener muchísima más importancia que incluso muchos generales alemanes, siendo el extranjero no alemán más condecorado de toda
toda Europa, más que muchos generales alemanes. Bueno, que fue condecorada por 67 combates cuerpo a cuerpo documentados. Esto es impresionante. Impresionante, sí. Ahora lo pensamos, si hubiera combatido en el otro lado se habrían hecho multitud de películas. Sin duda, es que es una vida de película, ¿no? Es una bella película, claro. Pero, bueno, y su llegada a la playa de San Sebastián de la Concha en un avión que pierde ya gasolina es también digno de James Bond. Él se queda sin combustible cuando van a la altura de Burdeos Fíjate. y se estrella en la playa de la Concha de San Sebastián. Y se salva de milagro. De milagro tuvo 5 fracturas ahí, ¿eh? 5 fracturas y con politraumatismos que le dejaron pues, a punto de morir, claro. Pues le concedieron la Cruz de Hierro con hojas de roble y aparte otros muchos reconocimientos. Eso hacía que los generales alemanes se tuvieran que cuadrar ante él. Efectivamente. Cuando, efectivamente, como bien decías, en Bélgica, en la ocupación alemana de Bélgica no tuvo poder político, porque no se lo concedieron. Él no fue realmente un colaborador, únicamente fue muy cauto con la invasión alemana, por lo que tengo entendido, pero luego sí que colaboró, obviamente, con mucha intensidad en la campaña contra el bolchevismo. Sí. Y hay que decir que esto es un poco también en defensa de tanto del fascismo belga, del racismo, como del fascismo francés. En ambos casos, cuando estalla la guerra y se produce la ocupación alemana de Bélgica y de Francia, tanto los fascistas franceses como los racistas, la mayoría de los racistas, fueron a combatir contra los alemanes. Es cierto, cosa que no hicieron los comunistas. Por la acusación de traición a la patria, de colaboracionistas, de traidores y tal y cual. O sea, esto hay que dejarlo claro. El otro día lo comentábamos en la conferencia de Robert Brasillac, que hace justamente 2 semanas hemos conmemorado de alguna manera el 70 aniversario de su asesinato. Otro personaje excepcional, un poeta catalán, francés, lo mejor del fascismo francés, que era pues, tan prolífico en buenos escritores y bueno, que fue asesinado únicamente por sus ideas. Únicamente. Es un caso inaudito. O sea, que en pleno siglo XX y en un país como Francia, democrático, el país de la libertad, a un poeta se le fusila por sus ideas, que no tenía ni delito de sangre ni de ningún tipo, que no había matado una mosca, como dijimos en el homenaje que hicimos en la sede de Alianza Nacional, conmemorando el 70 aniversario de su fusilamiento el 6 de febrero de 1945, por orden de Gaulle. El supuesto patriota de Gaulle mandó fusilar a un verdadero patriota francés que murió en el pelotón de fusilamiento gritando "Viva Francia". Claro. Sí. Bueno, el caso de la depuración por la liberación de Francia fue, como tú bien comentabas, fue una guerra civil entre franceses. Sí. Hubo muchísimos exiliados. De hecho, me gustaría aclarar que el nombre de este programa, De un castillo a otro, procede de una novela de Louis Ferdinand Céline, que es uno de los mejores, si no el mejor, escritor francés del siglo XX, conocido por casi todo el mundo por Viaje al final de la noche, que es un libro excepcional, pero que no toca el tema político. Sus otros libros políticos, como este que he nombrado yo, junto con la trilogía de Ribaudon Norte, narra su exilio en Alemania después de la ocupación por las tropas angloamericanas. Es un libro de 1957, que es difícil de encontrar en castellano. Otros libros, por ejemplo, Escuela de cadáveres o Bagatelas para una masacre, ya ni se reeditan ni siquiera en francés. Y cuando entras en la página de amigos de Louis Ferdinand Céline en Francia, ya te advierten que es una página literaria y no política. Sí. Pero bueno. Sigue siendo un autor maldito. Incluso cuando se celebró el 50 aniversario de su muerte, él muere en 1961, en el año 50 aniversario fue en el año 2011, hubo una polémica en Francia porque un dirigente sionista, Serge Klarsfeld, muy conocido dentro del sionismo francés, dijo que cómo se podía hacer un homenaje a alguien como Louis Ferdinand Céline todavía. O sea que sigue siendo a fecha de hoy un autor completamente maldito en Francia todavía. Pues bueno, nuestro pequeño homenaje al fascismo francés, pero continuamos con el rexismo. El rexismo es como todos estos fascismos, creo yo, de Europa occidental, pues muy influido por Maurras, por la acción francesa, por el nacionalismo integral. Él, como Degrelle, como pues, estudia en la Universidad de Lovaina, se involucra desde el principio en las Juventudes de Acción Católica, pues los dirigentes ya ven su potencial, se hace cargo de las ediciones del Rex, llegan a tirar 100.000 ejemplares y editan el periódico Christus Rex. Es entonces cuando marcha a México y luego comentaremos, pero es el libro Mis andanzas en México para relatar la guerra cristera, que es esa matanza de católicos mexicanos a manos del gobierno liberal que había. Después pues, también edita el periódico Blanc, que es de información general, y Suárez, que es de cine y de moda. Lo curioso es que
el Partido Católico, que era un partido importantísimo en la Bélgica de aquella época, se unió al Partido Comunista, al Partido Socialista y a otro partido que había, el Partido Liberal, creo, para contrarrestar el poder que estaba teniendo creciente León Negrell. Esto es impresionante, ¿no? Ahora hablamos de casta y hablamos de cómo intuyen, ¿no? Cuando alguien viene a romper con todo lo establecido antes y se lanzan todos sobre ellos. Los comunistas de la época, al mando de Stalin y de Moscú, y los católicos de la época, que no eran los católicos de ahora, se unen para mantener alejado a León Negrell del Parlamento. A pesar de que ganó 36 escaños en el 36. Sí. Esto lo hemos visto muchas veces, incluso recientemente. Acuérdate en el año 2000, cuando fue uno cuando estuvo Jean-Marie Le Pen. Sí, en el 2001, sí. Algo muy parecido en Francia. Se unieron todos los partidos, los gaullistas de la derecha hasta la Liga Comunista Revolucionaria de los Trotskistas, unidos contra Jean-Marie Le Pen, ¿no? Es decir, la historia se repite en estas cosas. Y sucedió lo que tú dices. De hecho, antes de que exista el Rex, León Negrell, como formaba parte de una familia muy católica, él comienza sus primeros pinitos en política en Acción Católica y en las juventudes de Acción Católica y del Partido Católico Belga. Y entonces, él, en un principio, cuando empiezan las disensiones con los dirigentes, porque él denuncia que el dirigente de ese partido, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, era un corrupto. Entonces él lo denuncia y evidentemente le pone en evidencia en lugar de contemporizar. Fue el llamado golpe de Kortrijk. Sí, un congreso. Un congreso que acudió ahí con todas las juventudes de Rex y dijo las cosas claras. Dijo, son ustedes unos corruptos, esto no puede ser. Efectivamente. Entonces, como no tragó, pues ahí surgen las disensiones y en un primer momento él es partidario, bueno, pues vamos a ver, esto podemos solucionar desde dentro, como se suele decir, ¿no? Y llega un momento que cuando se produce lo que tú has dicho, ese congreso, ahí es la ruptura y entonces, bueno, pues ya no hay posibilidad de seguir contemporizando con el Partido Católico, que además fue muy beligerante contra los orígenes del Rex. Muy beligerante. De hecho, el cardenal Van Roy, exacto, que era el principal, bueno, el representante de los católicos belgas, una nación tan católica como Bélgica en esa época, el día antes de la votación de las elecciones generales prohibió específicamente a los católicos votar por el Rex. Fue muy contrario a Negrell y de una forma ya visceral. Visceral. Para que luego digan que el fascismo es la reacción de la derecha católica, conservadora, tal, nada que ver. Y sin embargo, Negrell nunca perdió sus convicciones católicas en toda su vida, ¿eh? O sea, se las mantuvo siempre hasta el final de su vida. Pues dice mucho en su favor, porque otra vez, pues separar el fondo de la forma, las personas, de lo que realmente son tus creencias más profundas. Pero ese es el origen del Rex. Esa disensión del Partido Católico es lo que da origen al rexismo. Sí, que eran unas juventudes que querían eliminar pues, a la corrupción, ellos llamaban los podridos. Como ahora se llama casta, ¿no? Ellos decían los podridos. Y además son los que inventan la escoba. La escoba, que me parece un símbolo maravilloso, ¿no? La escoba, acudían todos a los meetings con escobas, como para barrer toda la corrupción y la suciedad que había en el mundo político y público de la época. Bueno. Pues, ¿qué podemos decir? Es cierto que el Rex tuvo mucha influencia, sobre todo entre la gente joven. De hecho, incluso llegó también a participar en huelgas y apoyar a huelgas de mineros. Sí. La zona del sur de Bélgica tiene una gran importancia, la minería la tenía en esa época, junto con el Partido Comunista. Se preocuparon mucho por el tema social, no era algo añadido. Me alegro mucho de que digas esto, porque efectivamente si no puede quedar la idea, que a veces hay quien tiene la idea de que el racismo es un fascismo muy conservador. De todo lo que fueron los fascismos europeos, pues que es el de los más, digamos, más conservadores. Pero tiene esto que acabas de decir, que lo separa claramente de otro tipo de partidos, ¿no? Claro, de hecho el nombre del periódico era El País Real, ¿no? Era como, vamos a ir a la realidad, al sufrimiento de la gente, de las clases trabajadoras en las zonas industriales o agrarias. De hecho, el periódico Rex editaba un periódico específico para el campo, se llama Rex Agricole, sí, para la vida de los campesinos. Sí. O sea, que esa preocupación sí que existió siempre y lo diferenciaba claramente de la derecha, ¿no?
Bueno, también me gustaría recalcar que León Negrell siempre preconizó la lucha electoral. De hecho, era uno de los pocos partidos en Europa de aquella época que no contaba con ningún tipo de milicia paramilitar. Las milicias paramilitares no es algo propio de los fascismos, es común a toda esa época. Hasta el partido de centro católico, el Centrum, en Alemania tenía una milicia paramilitar. Obviamente el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista las tenían y eran durísimas. El Rotfront, etcétera, etcétera. En todos los países, también en España. Pero es curioso que el Rex no tuvo una milicia de ese tipo. De hecho, bueno, él no tenía tampoco un discurso tampoco muy radical, comparado con lo que podemos hablar de discursos del fascismo de Centro Europa o del Este de Europa, bálticos. De hecho, el antisemitismo fue secundario y apareció de añadido después. Se nota más una influencia maurrasiana y mussoliniana sobre la idea de un Estado corporativo donde la familia, el trabajo y la patria rijan todo. Bueno, pero sin embargo no consigue el poder por muchos boicots que le hacen, pero es cierto, no deja de ser un partido, nunca llega a ser un partido de masas, tampoco digamos minoritario, pero bueno, se da la situación que hay una invasión alemana porque Francia y la Gran Bretaña han declarado la guerra a Alemania y la vía para invadir Francia es acudir por Bélgica. Entonces, ¿qué sucede con nuestros camaradas del Rex? Tú lo has dicho bien, obviamente como nacionalistas, como patriotas, se tienen que enfrentar, y lo hacen, al ejército invasor, como debe ser. Así es. Entonces, bueno, lo que decías de la influencia de Charles Maurras y de Mussolini en toda Europa Occidental. Sí, en Bélgica, en España, en toda Europa Occidental se dan esas dos influencias en todos los nacionalismos y los fascismos, ¿no? Y luego es verdad que De Grelle le da mucha importancia a la lucha legal. Él dice que además en una ocasión tiene el apoyo de los militares para poder dar un golpe militar y no quiso hacerlo. Se lo propusieron, porque él quería que la victoria fuera legal y que esa fue una constante, además en toda su vida, la legalidad. Incluso en el exilio en España siempre insistía en los discursos de los años 80 y tal que seguía dando, la necesidad de la legalidad en la lucha. Esto fue siempre una constante. Él, en las elecciones donde tienes tú un 20% de los votos, más o menos, ¿no? Lo que diría que no estaba nada mal. No, al ser ese país dividido por la mitad, porque claro, Flandes no tenía apoyo, pero claro, había zonas del sur, de toda la Wallonia, que sí que tenían muchísimo. Sí. Wallonia, evidentemente, y el 30% lo sobrepasaba, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando llega la guerra, se produce la ocupación alemana de Bélgica, pues como bien has dicho, los principales dirigentes anarquistas van a la guerra contra los alemanes. De la misma manera que ocurre en Francia, porque como hemos mencionado a Robert Brasillach fue movilizado en el ejército francés en 1939 como oficial en el ejército francés y fue hecho prisionero por los alemanes y estuvo ingresado en un campo de prisioneros alemán. Y Jacques Doriot, que sería dirigente del Partido Popular francés, también fue a luchar contra los alemanes en 1939-40, hasta que puso la capitulación de Francia en 1940. Eso no lo hace un traidor. No. Y también Doriot es un campo de concentración, un campo de prisioneros, ¿verdad? Sí, también fue hecho prisionero y tuvo condecoraciones francesas de haber luchado contra los alemanes en 1940. Claro. Entonces, sé que hay una masacre en Abbeville donde mueren una gran parte de los dirigentes rexistas, muchísimos, y es causada por los franceses. De ahí De Grelle sale vivo de milagro. Sí, de milagro, efectivamente, porque estuvo allí y salió de milagro. De Grelle es una vida de película porque tuvo un montón de ocasiones en las que estuvo a punto de perder la vida y siempre salía adelante. La verdad es que sí. Y en esa ocasión muere el principal dirigente del VNV flamenco. Está Joseph de Clerc, o no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero muere fusilado, muere asesinado allí en esa matanza que se produce en Abbeville, en Francia. Ahí cayó muchos rexistas también, sí. Bueno, entonces De Grelle tiene una actitud a un principio cauta, pero luego cuando empieza la operación Barbarroja, él desea participar, crea una división, una unidad de combate de rexistas, de belgas católicos, nacionalistas contra el bolchevismo. Al igual que se crea, que comentábamos, una flamenca. Exactamente. Entonces él ve una ocasión. Él ve claramente, tiene una visión de futuro, de esa capacidad de ver el futuro. Dice, aquí se está cocinando, o se está construyendo, mejor dicho, una nueva Europa,
y entonces él quiere participar y ser uno de los protagonistas de esa ocasión, como si realmente fue. Sí. De hecho, es curioso que él relata muy bien en uno de sus libros que tiene grandes discusiones con Himmler sobre las características de su división. Sí. Y le impone algunas cosas. Sí, exactamente. Pues la presencia de capellanes, que el idioma sea el francés, que combatan con su bandera, etc. Exactamente, justamente lo que tú has dicho. Es más, cuando él se forma la Legión Valona para ir a combatir al frente del este, a la cruzada antibolchevique, Hitler le ofreció de oficial. Y él se negó a ir de oficial. Pudo haberlo hecho, pero quiso ir de soldado raso para compartir los mismos sufrimientos con sus camaradas más desfavorecidos, o sea, con ir entre iguales, no ir de mando, ni de jefe, ni de oficial, sino de soldadito. Y fue ascendiendo por méritos de guerra. En el año 1943 él escribe desde el frente en la revista La Joven Europa, donde escribían combatientes de todos los países europeos. Él escribe en esta revista y ya tiene el rango de teniente. En el año 43, la revista La Joven Europa escribían dirigentes de toda Europa. Y luego el episodio que tú dices, en un primer momento se forma la Legión Valona. La Legión Valona. Y después él tiene un encuentro con Himmler, que además se produce en un tren, que dura 2 días, están 2 días en un tren, y viajando, y en ese viaje pues tuvieron muchas conversaciones, y ahí es cuando Himmler le ofrece entrar en las Waffen-SS. Con lo cual la Legión Valona ya no forma parte de la Wehrmacht, como fuera la División Azul, del ejército alemán, sino que entraría por la Legión de Punta de los franceses, sino que entraría a formar parte de las Waffen-SS. Las SS tienen la Allgemeine y las Waffen-SS, que es el ejército europeo que se va creando en 1943. Y entonces lo dirige Himmler. Y entonces ese es el encuentro, para entrar a formar parte de la Waffen-SS. Y como bien has dicho, de Grelle no se somete, sino que pone sus condiciones. Y son las que tú has comentado, es decir, nosotros somos católicos, usted tiene que respetar este hecho diferencial, por así decirlo, puesto que Himmler no era cristiano, de que nosotros queremos tener capellanes en el frente del este porque somos católicos y queremos que se respete nuestra religión y nuestras creencias, y por otro lado nuestra lengua es francesa, no queremos que se nos imponga el alemán. Y nuestra bandera es la que es, y bueno, pues todo eso Hitler por supuesto lo aceptó, no puso ningún inconveniente, vamos. Debe ser una conversación y un debate curioso, ¿no? El pagano, germanófilo y el otro. Hay algún escrito por ahí que trata de ese encuentro que duró 2 días entre Himmler y de Grelle, que es muy interesante por las conversaciones que tienen, porque luego hay de esta entrevista, hay luego un encuentro que tiene Himmler con el capellán, que en un primer momento no sabía que era capellán, y luego sí le dicen, no, es que este es nuestro capellán. Pero vamos, dentro de la cordialidad, la verdad es que fue con sus... Sí, bueno, como camaradas combatían contra el mismo enemigo. Se entendieron perfectamente, la verdad es que... Y la verdad es que Himmler aceptó todas las condiciones que puso de Grelle, no puso ninguna pega en absoluto. Después, participa de forma heroica junto con su grupo, su división, en numerosas batallas, algunas escaramuzas. Está esta famosa bolsa de Cherkasy. ¿Qué sucedió allí? Sí, eso es un cerco que rompieron ellos. Un cerco que rompieron. Un cerco, eso estaba situado en Ucrania, en el frente de Ucrania, y ahí tuvieron en un primer momento, cuando se rompe el cerco de la bolsa de Cherkasy, 52% de bajas. Pero al final, después en Ucrania llegaron a tener un 80% de bajas en la división Valona. O sea, y además Grelle estaba, como tú bien has dicho, 62 combates cuerpo a cuerpo. En primera línea. En primera línea siempre. Sí. Y poco después de producirse la bolsa de Cherkasy, el cerco, que fue una cuestión heroica por la cual recibieron 4 cruces de hierro la Legión Valona. Además, él tenía las condecoraciones alemanas, que no tenía muchos generales alemanes, como hemos dicho antes, ganadas todas por mérito de guerra. Poco después de eso, él se traslada a París, tú date cuenta, está en el frente del este combatiendo, y como no pierde su faceta política, porque reducir a de Grelle a la cuestión militar sería un planteamiento muy reduccionista. Perdemos una parte, es que es todo ello. No pierde nunca su personalidad política. Él está en el frente en Ucrania luchando y se traslada hasta París para dar un mitin. Sí, inmediatamente después de la bolsa de Cherkasy. Que supongo que tiene que ver con animar a los jóvenes franceses a afiliarse, a enrolarse en la Legión de Charlemagne. Exactamente. Lleva por título Llamada a los franceses, y es un discurso fantástico, con muchísima asistencia, en el Palais de Charlotte, el Palacio de Charlotte de París, en marzo del 44. O sea, ya estando la guerra ya muy avanzada. También es por aquella época que le recibe Hitler, ¿verdad? Sí.
Es donde le dice aquella famosa frase, trascendido. Y le entrega la máxima condecoración del ejército alemán personalmente, como hizo también con muchos grandes. Bueno, pues acaba la guerra, él está por la zona de Noruega, creo que consigue un avión del embajador alemán o del representante alemán en Noruega, y con ese poco combustible, que lo pierde, como has comentado, de sobre Burdeos, llega a España. Debemos decir que de Grelle es de los pocos líderes fascistas europeos que sobrevive al 45. Es decir, solo Oswald Mosley, de la Unión British Union of Fascists, y Ante Pavelic, de los Ustasha croatas. Era de los más jóvenes y de los pocos que sobrevive a la guerra, es cierto. Bueno, entonces, como en España en aquella época, por lo que tengo entendido, obviamente se le atiende, se le trata bien, pero se mantiene un poco en secreto, no se quiere que se trascienda. Sí. Bueno, yo quiero volver un poco al episodio este final porque es muy interesante, es de película. Como el día de la capitulación de la guerra, él está en Oslo, ¿no? En ese momento. Y lo primero que se le ocurre, porque esto no lo sabe todo el mundo, no es huir, es coger un submarino de un fiordo noruego, porque en Japón no había capitulado, irse con el submarino a Japón a continuar la guerra. Yo no me rindo, yo no me voy a rendir. Pero claro, no había submarinos ya, estaba todo perdido, ¿no? Y ya no había voluntad de resistencia por parte de Viscount Kifling, que luego fue fusilado. Y entonces efectivamente había un avión abandonado en el aeropuerto de Oslo, que había pertenecido al ministro Albert Speer, y se lo proporciona Terboven, se llama Joseph Terboven, que era un Gauleiter, que está, digamos, la administración de la ocupación alemana en Noruega, que a las pocas horas este hombre se suicida. Y entonces coge ese avión y pilota con piloto alemán, creo que van 4 en el avión, llegan a España. Pero se les acaba el combustible a la altura de Burdeos. Van planeando y se estallan en la playa de la Concha. Es curioso, bueno, fue atacado por el trayecto, porque ellos cuando pasan por París, bordean París, pero sí que tuvieron ataques porque iban en un Heinkel alemán. Que iba con la plástica claramente. Fíjate, hemos recorrido en este viaje que hace 3 países, vamos a ver, Noruega, Bélgica, porque es de ahí, y finalmente atraviesa por Francia. Son los 3 países donde hay mayor represión. Noruega es el país que después de la guerra hubo mayores ejecuciones, asesinatos, etc. El segundo fue Bélgica, donde hubo 100.000 detenidos, y 4.000 asesinados y 16.000 personas condenadas a prisión por décadas, en un país muy pequeño, Bélgica, con una poca población. El siguiente fue Francia, donde también la depuración fue tremenda. Yo creo que la represión más brutal fue Francia e Italia. Francia Italia, después de la guerra, después incluso de la guerra, no te hablo incluso al final de la guerra, sino incluso después de la guerra, hasta bien avanzado años después de la guerra, siguió habiendo juicios sumarísimos, linchamientos sin juicio, asesinatos, pero además siempre fundamentalmente por haber sido anticomunista, por haber sido fascista, por haber sido nacionalista, por haber sido cualquier cosa de estas, era suficiente para que se asesinara, ¿no? Al mismo de Grelle, a sus padres se meten en la cárcel, su madre muere en la cárcel. Y a su hermano lo asesinan, que no tenían nada que ver. Pero nunca había estado metido en política, era farmacéutico, nunca se había significado en política y lo asesinaron por... Pues ya te dice que si lo hubieran cogido a él, evidentemente lo hubieran asesinado inmediatamente, ¿no? Claro, porque en Bélgica se dicta esta conocida como ley de Greliana, una ley específica para... Cuando él se le condena a muerte en absentia, en rebeldía, porque no estaba, esa condena se mantiene hasta el año 64, si no me equivoco, y ahí se renueva por 10 años más hasta el año 74, la famosa ley de Greliana, que estaba específica para él, una condena de muerte, o sea, una sentencia de muerte. Efectivamente. Lo bueno es que al haberle dado a de Grelle la nacionalidad española, eso no podía llevarse a cabo. Incluso ya en los años 80 legalmente era poco, no era viable. Deportar a un ciudadano español a otro país. Claro. No, es que volviendo un poco al momento en el que él llega aquí, la noche del día de la capitulación de la guerra, que es cuando llega a San Sebastián, está a punto de perder la vida porque tuvo, pues imagínate, quedó el cuerpo destrozado después de ese accidente. Milagrosamente se salvó y entonces él ingresó en el Hospital Militar General Mora, un hospital militar de allí en secreto, por supuesto, de San Sebastián. Allí estuvo pues bastante tiempo. Ahí escribe una obra muy bonita, poética, inspirada en Santa Teresa, que habla de la muerte, de todo, inspirada en Santa Teresa.
Y entonces, bueno, pues a partir de ahí comienza la etapa del exilio, que es fascinante y muy poco conocida, ¿no? Hay un libro que, para quien la quiera conocer, muy bueno, de José Luis Jerez, que es De Grelle en el exilio, 1945-1994. Es un libro, además, un tocho, un libro gordo, donde cuenta con todo tipo de detalles de esa etapa de Grelle, que es muy poco conocida, que es el exilio en España. Y esto me da pie a decir la gran ventaja que tiene Grelle respecto a otros, aparte de haber sobrevivido a la guerra, como has dicho, es el hecho de que él se exilia en España, porque si se hubiera exiliado en otro país, pues no lo hubiéramos tenido el testimonio directo que tuvimos los que le conocimos personalmente, ¿no? Entonces, la gran ventaja de Grelle, a diferencia de otros que murieron, o incluso de los que sobrevivieron, estoy pensando en en Albert Speer. Albert Speer escribe una biografía de Hitler para justificar su biografía, porque desde el juicio de Nürnberg estuvo en prisión. Para salir de prisión, él trata de justificar su colaboración como ministro de Hitler, Albert Speer. Entonces, esto es algo muy... Ha habido muchos casos. Comentábamos el otro día en la presentación de Robert Brasillac, el homenaje que hicimos, el caso de Ramos Suñer, cuando le entrevistaban, qué pasó en la entrevista de Endaya. Son personas que están justificando sus biografías. Entonces, eso, digamos que condiciona un poco la interpretación de lo que sucedió. El testimonio de Grelle era directo. No hay nadie que lo interprete, no hay nadie... Es que de Grelle dijo, que de Grelle escribió... No. Es un testimonio directo. De alguien que conoció de primera mano, pues imagínate. Sí, las más altas instancias y todo lo que pasaba. Todos los que sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los libros que escribe de Grelle en el exilio en España no solamente pueden, sino que deben ser tenidos en cuenta. Y estoy hablando directamente, me estoy dirigiendo a la militancia nacional revolucionaria. A todos los militantes nacional revolucionarios tienen el deber de leer a Grelle, porque los libros de las editoriales comerciales son interpretaciones. No hay ninguna biografía de Hitler que sea objetiva. Por ejemplo, ni una. Las hay de autores muy famosos, libros, infinidad de biografías. Ninguna es objetiva. No hay ninguna que haya hecho un análisis, una biografía seria y objetiva. Mínimamente, ya no digo a favor, digo objetiva. De Grelle tiene esa gran ventaja, que él estaba libre de las garras represivas, de la represión y de la persecución de los vencedores del 45 por el hecho de haberse liberado de esa persecución y de esa represión, y por el hecho de haberse exiliado en España, que fueron muchos años, casi 40 años en el exilio, de los que tuvimos un testimonio directo. Entonces, todo lo que él escribe y todo el testimonio directo de hablar con él no eran interpretaciones, sino que lo tenemos con nosotros. Esa es la gran ventaja que tiene de Grelle. Pues podemos, tanto a ti como a Enrique, Eduardo y Enrique, podemos hablar ahora de muchos de sus libros. Hay uno especialmente que yo creo que es de obligada lectura. Decidme qué pensáis o dónde lo podemos conseguir y qué significó para vosotros cuando lo leísteis, si queréis. Hay uno que me gustaría hablar específicamente de este, Almas ardiendo. A mí Almas ardiendo me parece una obra maravillosa. Me parece un libro poético, porque de Grelle tenía creo yo muchas ventajas. Era un militante político, pero era también un buen escritor. Sí. Y encima escribe bien y describe sus pensamientos. No solo ese libro, sino que el libro que tiene de Mi Camino de Santiago también es un libro precioso, que es un recorrido iniciático y en cierta medida reivindica a Santiago, la unidad europea, todo lo que representa, narrándolo a través de su propio camino iniciático hacia Santiago de Compostela. Y entonces yo lo que creo que tiene como mérito principal es eso, que no solo es un gran escritor, sino que no solo es un gran político, sino que además es un gran escritor. Yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique. Uno de los rasgos característicos de Don Grelle es que es un personaje polifacético. Es periodista, es escritor, es político, es militar, soldado, llegó a ser general. Y es que todo lo hizo muy bien. Un gran orador, sí. Una oratoria extraordinaria y efectivamente un gran amante del arte, que es una faceta muy poco conocida de Grelle, que es un experto en temas de arte. En fin, un montón de facetas que serían, cada una de ellas, una vida de una persona y que él las engloba todas en su vida, ¿no? Almas ardiendo para mí es imprescindible. O sea, es obligatorio. No es un libro que digas que es recomendable, es obligatorio. Todo militante tiene que leer Almas ardiendo. Se editó en la primera edición con un prólogo de Gregorio Marañón y es de fundamental. La Academia Real Española de la Lengua, además, que no era ninguna ideología cercana, sencillamente. No, porque era un libro hermoso. Es un libro que habla de valores, además con un sentido muy poético, muy parecido a Robert Brasillac en esa visión poética de la vida. Y digo que es imprescindible precisamente porque a mí me molesta mucho que la gente se quede con el de Grelle general de las Waffen-SS y las divisiones Panzer y las divisiones y todas estas cosas. Oye, que es heroico, es una vida heroica, pero que no es lo único. Y entonces, de todos los libros, para mí, los demás, los de batallitas, pues oye, tienen un interés histórico, para que esté en el interés de la historia militar, la campaña de Rusia, muy interesante,
Pero el que realmente es importante, que es el que trata de valores, es Almas Ardiendo. En palabras de Degrelle, la revolución más importante es la revolución de las almas. No es la revolución social, que por supuesto es necesaria, pero la revolución fundamental es la revolución de las almas. Esa es la Y ahora la yo clave. me desvío un poco, pero eso conecta mucho con el discurso de toda la vida del fascismo rumano, que Sí. específicamente hacía hincapié en eso. Y con José Antonio, claro. José Antonio, claro, verdad. Claramente. O sea, José Antonio, con otras palabras, pero viene a decir que la justicia social es el instrumento para conseguir la supremacía espiritual del hombre, ¿no? Lo mismo, dicho con otras palabras, lo mismo. Codreano, José Antonio y de... Pues me quedo con Mi Camino de Santiago, que es alguno que yo no he leído, Almas Ardiendo sí, me fascinó, pero no había leído Mi Camino de Santiago, así que es mi próxima adquisición. Léelo. Él lo hizo en el año 1951 y es la experiencia que le proporciona él, es muy bonito la descripción que hace de su experiencia de haberlo hecho en el año 1951, que es cuando él lo hizo. Fantástico. Por ejemplo, en la librería Barbarroja podemos encontrar muchos de estos libros. En la librería Barbarroja se pueden conseguir estos dos en concreto y además el de León Degrelle en el exilio, por ejemplo, que es el que, como ha dicho antes Eduardo, recorre desde el 44 hasta su muerte. Luego el de la campaña de Rusia, que aunque es un libro de batallitas, como dice Eduardo, a mí me parece un libro soberbio, porque es el libro no narrado muchas veces. Las batallas se pueden narrar desde el punto de vista de un general, desde el punto de vista de la estrategia de las batallas, pero estos en realidad son las memorias de un combatiente. Y la descripción de cómo vive desde la trinchera un combatiente, primero, además está muy bien contado el avance sobre Rusia, que es un avance esplendoroso, donde ellos van avanzando y el problema que tienen es que se les rinden los rusos regimiento tras regimiento y que tienen el problema de cómo que están custodiando 4 soldados belgas a 5.000 o 10.000 presos que podrían comérselos crudos si quisieran, pero que se rinden. Y luego, a partir de la batalla de Kursk, cuando ya hay el punto de inflexión, cuando el problema, que además es angustioso, es que no pueden matar a tanta gente que viene porque ya no tienen armas, porque la avalancha, a los rusos no les importaba nada a Stalin el que murieran sus soldados, cosa que sí era una preocupación de los alemanes y de sus aliados. Y entonces él no tenía ningún problema, que morían 10.000, mandaba otros 10.000 al frente. Tenía esas reservas de Asia que eran inagotables. Y entonces hay unas descripciones que son brutales, de un auténtico baño de sangre y que no tienen capacidad personal para matar a tanta gente, porque los otros van como al matadero, porque además no tienen más remedio, porque si no el comisario político correspondiente les pega un tiro si intentan retroceder, y entonces van avanzando, los matan hasta que ya tienen que retroceder, porque claro, por cada 1.000 muere uno, pero solo son 100, y entonces y me parece un libro magnífico. Sí, igual que el de Felpost, que son Felpost. notas del frente, vamos, Sí, y ese es un libro también poético, y sí, Felpost editado hace muy poco en español. En español por primera vez, no se había traducido todavía. por la editorial Titania. Muy bien. ¿Y Memorias de un fascista? Bueno, son sus memorias. Firma y rúbrica también se llama, ¿no? Son sus memorias. En un primer momento era Hitler para 1000 años, es el título original en francés, Ajá. y aquí se editó en español la primera edición como Memorias de un fascista, son sus memorias. Entonces sí, es un libro interesante. No sé, ahora mismo no recuerdo el año de la primera edición, no sé si te acuerdas tú, lo tengo por aquí. De los años 70. Sí, la primera, la francesa, pero vamos, luego se editó aquí en España un poco después, ¿no? Sí, lo editó Ediciones Boll la primera vez, que eran Memorias del fascista, hasta luego lo de Hitler por 1000 años. ¿No? Su memoria sí que salió de la edición española con un prólogo de Otto Scorzeni, que también vivió aquí en Madrid y fue amigo también suyo. otro amigo suyo también, o sea que... Sí, no sé si tú quieres decir algo del libro este en concreto. Yo creo que es un libro muy interesante desde un punto de vista político e ideológico, más bien. No tanto militar, sino más bien político. Sí, en eso hay un libro que es el de León Degrelle, Firma y Rúbrica, que es una entrevista que a Degrelle le hace Jean-Michel Charlier, que es un guionista de cómics y periodista francés muy famoso, y donde la televisión francesa le permitió explayarse. Y a mí me parece un libro muy bueno, porque además son preguntas con sentido, y donde Degrelle va explicando toda la trayectoria política y toda su trayectoria vital. Y ese también es un libro que se puede conseguir. Y en Memorias de un fascista, ahora que lo citas, me ha venido a la memoria que él dice una cosa, que es, yo no sé si lo sabe todo el mundo, él no se conoció personalmente con José Antonio.
pero sí tuvieron que tener alguna relación, algún tipo de relación, porque José Antonio estuvo en el Congreso fascista de Montreux en Suiza en el segundo, no en el primero, en el año 35, y ahí el representante, que va un representante de Bélgica, pero no era de Grel, ni no era de un partido, de otro partido menor, no era un rexista, el que va a Montreux. Pero sí debieron tener alguna relación porque, según cuenta sus memorias, León de Grel, José Antonio le nombra a él jefe de la falange exterior, a través de un camarada falangista que se llama Mau, como la cerveza, y el jefe de la falange exterior, carnet número uno de la falange exterior, que además él tenía la medalla de la vieja guardia por tener militancia en falange anterior al año a febrero del 36, y que además figura el año 1934 como año en el que es nombrado, digamos, número uno de falange exterior. Si tú quieres comentar algo más de esto. No, hay quien lo pone en duda. Sí. Realmente yo creo que José Luis en alguno de sus libros es el que lo aclara, y sí queda claro que el León de Grel sí recibió, que además yo creo que fue el único, por lo menos antes del 18 de julio del 36, que recibió el carnet de la falange exterior. Era lógico, de Grel era católico, José Antonio también, y hasta esa visión, por ejemplo, que habéis hablado antes, de esa visión poética, José Antonio es el que dice lo de a los pueblos no les han levantado más que los poetas, y hay que no se va a levantar frente a la poesía que destruye, a la poesía que promete, que a mí me parece que es una frase magnífica, y José Antonio cuidaba el estilo, y obliga a la famosa carta a Matías Montero, pues de que por qué fe no es duro, y cómo le dice que cómo se tiene que escribir para cuidar el estilo a la hora de combatir al enemigo, que no hace falta insultarle, sino que se puede hacer de otra manera, y que además eso permanece. A mí me recuerda muchísimo esto que estás diciendo de lo de Brasillac. ¿Te acuerdas que lo comentamos en homenaje? Esa visión poética de la vida, bueno, era poeta también, o sea que... Sí, de cierta alegría, ¿no? Sí. De las adversidades. Sí, uno tiene que no perder la alegría ni siquiera cuando te va a ejecutar. Sí, gracias también, ¿no? Pues es una suerte en España haber contado con gente que le haya conocido también, pues, José Luis Jerez, sé que también Torresano, Sí. Alberto Torresano. Sí, sí, sí. ¿Vosotros tratasteis con él? ¿Le llegasteis a conocer? Sí, sí, Yo también. Sí, ¿no? Sí. Hombre, de Grel tenía una cosa, y es que León de Grel militaba. Entonces, cualquier militante de cualquier organización patriota que tenga más de 50 años ha tenido la oportunidad de conocerle. No es ningún mérito, sino una cuestión de edad. Sí. Pero bueno, Entonces, una suerte. porque él participaba en actos, participaba en conferencias. O sea, yo no he tenido más conocimiento que el darle la mano una vez, el que me dedicara a un libro y el haberle escuchado en público. No he ido a verle a su casa, cosa que otros sí, pero sí tienes ese trato, pero es una cuestión de edad. Claro. Yo sí tuve la ocasión de ir a su casa, en un encuentro que hicimos en su casa aquí en Madrid, y a mí me dejó, pero claro, tú imagínate que tú eres un chico joven. Yo me acuerdo que ese día estaba estudiando en la facultad, hice pellas, no fui a clase para... tenía clase. Hiciste bien. A ver, Ese día, sí. lo siento, pero me fumo la clase. Y entonces fui y me impresionó mucho que, claro, tú vas a ver a un tío que ha sido general de la Waffen-SS, que dio la mano personalmente a Hitler, y yo me encontré a un hombre sencillo, en zapatillas, de lo más entrañable, de lo más cercano y campechano, que vamos, una persona de lo más sencilla, ¿no? Pero luego sí que, ya cuando en los mítines, él cuidaba mucho la imagen. Siempre se ponía una americana, una chaqueta, Una corbata. Sí. Y luego lo que sí era impresionante era la oratoria. O sea, con más de 80 años tenía una oratoria, pero impresionante. Mucha De viejo fuerza, estilo, de viejo incluso estilo. un poco vehemente, muy duro, ¿no? De viejo Francés, estilo, sí, bueno, un sí. español además Sí. con un acento francés muy fuerte. Pero una oratoria impresionante. O sea, de estos que hablaban sin papeles, que puede estar un montón de rato hablando, pero además que hacía vibrar al auditorio porque hablaba directamente al corazón, a la fibra sensible. O sea, que era... Ya de hecho sus meetings en Bélgica, hubo los 6 días del Rex en Bruselas, que llegó a juntar a 40.000, 50.000 personas de aquella época. Incluso era de los pocos que hacía cobrar una entrada, igual que lo hacía Hitler en Alemania. Sí, Y se llenaban. Es cierto, y se llenaban, y en épocas de mucha más crisis que ahora. Sí. El problema es que los valores de la gente, la mentalidad de la gente de aquella entonces era muy diferente de ahora. Entonces, eso es lo que cambia. Bueno, otra cosa, para los españoles, hablo en nombre de todos los jóvenes, los que no sabemos tanto, tal, nos encanta y nos sorprende, y quizá nos sentimos muy cerca de Grel y del Rex por la bandera, que es una bandera que es muy cercana a nosotros, la Cruz de Borgoña, ¿no? Sí, Que tiene que ver también pues, con el carlismo aquí en España, ¿no? exacto. Sí. ¿De dónde procede exactamente? ¿Es de esa zona de Bélgica? ¿Es...? De Borgoña, bueno, él era un gran admirador de Carlos V y de Felipe II, que él los consideraba belgas, porque claro, Carlos V Había nacido en Gante. había nacido en Dante, ¿no? Pero sí, es verdad, hay un paralelismo, ¿no? La bandera está de la Cruz de Borgoña y
y la que se utilizaba por el tradicionalismo, que es la que se utilizaba en España antes de la de Carlos III, que es la actual, ¿no? La roja y gualda. Pero anteriormente los navíos españoles utilizaban esta bandera, la Cruz de San Andrés o la Cruz de Borgoña. Sí, en los tercios. En los tercios, ¿no? Todavía se utiliza en prácticamente todas las unidades militares. Luego, hay una cosa que habéis dicho cuando habéis hablado del origen de Bélgica, atribuyendo eso al Congreso de Viena, que sí que es verdad, pero si miráis el antecedente, Bélgica existe, entre otras cosas, porque fue España. Es España la que planta en Flandes y en Valonia, planta su dominio justamente como cordón sanitario frente a Francia. Si no, eso hubiera sido Francia. Eso no se llama Bélgica todavía, pero... No, pero toda esa zona Sí. le puedes hasta atribuir ese mérito a nosotros. Y luego es verdad que nosotros compartíamos la Cruz de Borgoña, claro, porque eran duques de Borgoña y de Brabante, Carlos I y Felipe II. Y tuvieron sus dominios y de ahí lo heredan todo nuestro ejército. Pues es prácticamente nuestra primera bandera nacional. Claro, pues más conexión con España todavía, Sí, si nos faltaba. Pues si faltaba, pues fíjate, exactamente. Sí. Bueno, ¿y alguna actividad reciente y bueno, próxima para vuestra asociación? Me Próxima, has comentado el que iba a próximo venir. encuentro de Sí. junio, que he invitado al presidente Christophe Georgi de la Asociación Francesa de Amigos de Landegrel. Y aparte de esto, pues ya digo, o sea, estamos abiertos totalmente a cualquier colaboración y a que la gente tome la iniciativa en todo. O sea, que yo no quiero ni que sea una asociación sectaria, ni tampoco dirigista en el sentido de que aquí se tiene que hacer lo que yo digo. No, al contrario. Yo estoy abierto a que todo lo que sea iniciativa, oye, pues se me ha ocurrido hacer un blog, se me ha ocurrido leer, desde abrir un apartado de correo. O sea, la cosa más simple, no estamos hablando aquí de que hay que hacer, yo qué sé, ¿no? Que sea, cualquier cosa es bienvenida, ¿vale? Porque quiero que sea una cosa más abierta y transversal, como se le dicen ahora los modernos. Es una palabra que sirve para casi todo. Pero dentro de un orden, evidentemente, ¿no? Hemos dicho, dentro de una coherencia lógica y de una ética y un estilo, que es lo mínimo. Muy bien. Pues esperamos para esa próxima reunión, para conocer al camarada francés. En junio será. Y bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, Enrique, Muchas gracias a ti. Javier. Gracias a Bueno, vosotros. y seguiremos hablando el próximo programa, pues de aquí intentaremos que sea de aquí a un mes. Todavía no sé el tema que podemos tratar. Puede ser de la literatura fascista francesa, Brasillac, Céline, Pierre La Rochelle, todo está abierto, o cualquier... Eso dependerá de mi capacidad para encontrar a buenos contertulios, como he tenido la ocasión de tener, y gracias a eso pues se mantendrá el programa, o tendré que dejarlo porque claro, yo no puedo venir aquí a hablar solo. Pero os agradezco vuestra asistencia hoy, que es el primero, habéis roto el hielo, y para otras cuento con vosotros. Yo quiero decirte que me parece un estupendo idea del programa que has iniciado, que tienes toda mi colaboración y de la asociación nuestra, por supuesto, todo el apoyo que necesites para sacar el programa adelante y que continúe. Pues muchísimas gracias. A Arriba vosotros. Europa, arriba España. Arriba Europa.